Poner. Adelante. Ok, pues, buenos días compañeros doctores. Nosotros vamos a continuar con lo que es fisiología de hígado, unos cuantos temas que les vamos a impartir. Tenemos primeramente el metabolismo de purinas. La purina va a ser uno de los dos compuestos químicos que las células usan para elaborar los elementos fundamentales, que es el ADN y el ARN. El otro elemento que nosotros utilizamos, como ya sabemos, es la pirimidina. La adenina y la guanina van a ser ejemplos de purinas y las purinas también se encuentran, por ejemplo, en lo que son las carnes y sus productos derivados. Estas se van a descomponer en el cuerpo para formar el ácido úrico que se va a excretar por la orina. Las concentraciones altas de ácido úrico en el cuerpo pueden causarnos lo que es la llamada gota. Los tejidos humanos normales pueden sintetizar purinas a partir de intermediarios anfibólicos. ¿Qué quiere decir intermediarios anfibólicos? Por ejemplo, las vías del metabolismo que nosotros ya vimos, que pueden ser anabólicas y catabólicas según los requerimientos del organismo, en cantidades y momentos apropiados para satisfacer la demanda fisiológica variable. Los ácidos nucleicos y nucleótidos ingeridos, por tanto, no son esenciales en la dieta. Después de su degradación en el tracto intestinal, los mononucleótidos resultantes pueden ser absorbidos o convertidos en bases de purina. Las bases de purina van a ser oxidadas entonces a ácido úrico, posteriormente es asimilado y excretado en la orina, como ya les había dicho. Los tres procesos que contribuyen a la biosíntesis del nucleótido de purina van a ser síntesis a partir de intermediarios anfibólicos, que ya les expliqué que es un intermediario anfibólico, fosforilación de nucleósidos de purina y fosforiboxilación de purinas. ¿Puedes cambiar a la que sigue, por favor? Y bueno, ahora hablando de lo que es la formación de ácido úrico, bueno, pues tenemos que el ácido úrico es un producto de desecho que dejan los procesos químicos normales del cuerpo y que se encuentra en lo que es orina y sangre. Y bueno, aquí el aumento de las concentraciones de ácido úrico en sangre y orina puede ser un efecto secundario de la quimioterapia o la radioterapia. Y bueno, de igual forma, tenemos que los humanos convierten lo que es la adenosina y la guanosina a ácido úrico. Y bueno, la adenosina se convierte primero a lo que es inosina por la adenosina desaminasa. Y bueno, de igual forma, en lo que son los mamíferos, excepto en los primates superiores, la uricasa convierte el ácido úrico en el producto soluble en agua alantoína. Sin embargo, debido a que los humanos carecen de uricasa, el producto final del catabolismo de la purina en humanos es lo que es el ácido úrico. De igual forma, la formación de ácido úrico a partir de lo que son los nucleósidos de purina por la vía de las bases de purina, hipoxantina, xantina y guanina. Y bueno, los desoxirribonucleicos de purina son degradados por lo que es la misma vía catabólica y enzimas, las cuales existen en lo que es la mucosa del tracto gastrointestinal de lo que son los mamíferos. Y bueno, la puedes cambiar por fin. A ver, antes de que pasen a la siguiente, necesito que regresen a su diapositiva anterior, por favor. Esto es relevante porque una de las funciones del hígado dentro de como parte del metabolismo intermedio es el metabolismo de las bases púricas y también las bases pirimídicas. Yo le pedí al equipo que complementara este tema, bases púricas. Las bases pirimídicas en esencia se terminan integrando al ciclo de la urea. Pero en el caso de las bases púricas, como la adenosina y la guanosina, bueno, la adenina y guanina y después adenosina y guanosina se terminan convirtiendo en ácido úrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el hígado tiene la capacidad de metabolizar estas bases nitrogenadas. Al final de cuentas, nosotros, como parte de la dieta, consumimos no solamente
azúcares, grasas, proteínas, ¿no? Bueno, aminoácidos, sino que también consumimos eh, parte del ADN que está contenido en la carne. Entonces, todo esto que forma parte del metabolismo intermedio. Y aquí lo relevante es que esos productos, esas purinas que nosotros conocemos, las vamos a convertir en ácido úrico. Esto es muy interesante porque necesitamos siempre tener un balance entre el consumo de bases de purinas, ¿no? De bases púricas, y la eliminación. Por supuesto que para poder metabolizar y eliminar, ¿no? Con facilidad estos productos, el hígado lleva a cabo una serie de reacciones que estamos viendo en pantalla para finalmente convertirlo en ácido úrico a través de unas reacciones enzimáticas. Cuando esto se logra, este ácido úrico finalmente logra ser hidrosoluble y fácilmente eliminable por la orina, que es el principal emuntorio donde se elimina este producto, ¿no? Similar a la urea. Aquí también lo relevante, ¿no? Entonces, es entender que si yo tengo un desbalance entre el consumo de ácido úrico, bueno, el consumo de purinas, mejor dicho, o un desbalance en la falta de eliminación del ácido úrico, puedo tener un incremento en este producto, en los niveles de ácido úrico en sangre. Lo más común es que exista un exceso en el consumo, ¿no? Por ejemplo, personas que consumen altas cantidades de carne roja, de levadura, ahí está contenido el ADN, levadura, por ejemplo, la que está contenida en el pan, en la cerveza, altas cantidades de vino tinto, ¿no? También, como es un fermentado, por ahí puede tener altas concentraciones de purina. Entonces, todo esto, sobre todo en los productos de origen animal y principalmente las carnes rojas, van a incrementar los niveles de ácido úrico porque el hígado se va a exceder, ¿no? La incorporación de estas bases púricas y finalmente el hígado, aunque sí lo va a depurar, sí lo va a metabolizar, pues este acúmulo por exceso en el consumo va a hacer que el ácido úrico se incremente. Y esto el riñón, si bien es cierto, lo va a estar eliminando, se va a exceder la capacidad del riñón para poderlo depurar, ¿no? Para poderlo eliminar. Entonces, las razones por las que veamos personas con incremento del ácido úrico, ¿no? Que tengamos hiperglicemia precisamente por esta razón. No es la única causa. Si un paciente tiene una enfermedad renal, generalmente no solamente se incrementan las concentraciones de urea y creatinina, sino también el ácido úrico muchas veces es indicativo de que puede haber daño renal. Más si es un paciente con antecedentes de nefropatía, ¿no? Diabético, como un paciente con lupus, bueno, personas que tengan riesgo de lesión renal crónica y avanzada, ¿no? Hay que siempre vigilar el ácido úrico cuando estamos sospechando de alguna nefropatía. ¿Qué más? Importante, también decían hace un ratito, ¿no? Algunas enfermedades que puedan ser genéticas, ¿no? Enzimáticas, que ya son mucho más raras, ¿no? También en el tratamiento en la quimioterapia, decían hace un ratito, ¿sí? Porque al final del día el tumor tiene su ADN, ¿no? Y esto invariablemente va a incrementar los niveles de ácido úrico. Entonces, también puede ser una causa, ¿no? Más comunes por consumo, ¿no? Y más si estamos en el terreno de una dieta occidental, ya en la siguiente unidad vamos a ver valoración del estado de nutrición y parte de todos los temas que vamos a ver es dieta, ¿no? Entonces la dieta que nosotros tenemos arreglada en nuestro país es occidentalizada, ¿no? Entonces consumo de comida chatarra, pan, carne,
alcohol, todo eso abona que tengamos niveles altos de ácido úrico en la población, ¿vale? Generalmente también el ácido úrico, la hiperuricemia, debe estar bastante vinculada con el síndrome metabólico, bueno, ese sería otro tema. ¿Y qué haríamos, no? Por supuesto, bueno, ¿qué ocurre si se incrementan los niveles de ácido úrico? Por supuesto que el ácido úrico, cuando está en exceso, si se llega a acumular en las articulaciones, se cristaliza a una temperatura menor a la del plasma que se encuentra en las articulaciones, provoca que el ácido úrico se cristalice y eso provoca finalmente que aparezcan los datos de la gota, ¿no? Si aparece en el primer ortejo del pie, es decir, el dedo gordo, como el clásico llamado dedo gordo, sobre todo en la articulación metatarso-falángica, aparece lo que conocemos como la podagra. No es el único dato, pueden aparecer topos cotosos, pueden haber acúmulo de ácido úrico, cristales de ácido úrico en rodilla, en codo, en tobillo, ¿vale? Eso es lo que conocemos como la gota. Y la gota puede presentarse en forma de artritis gotosa crónica o en forma de ataque agudo de gota, que es bastante doloroso, una situación que manda al paciente a urgencias. No es algo mortal, pero sí es algo que al paciente es tan incómodo y tan doloroso que al paciente lo obliga a ir a asistir al servicio de urgencias y ya en urgencias pues, se le tiene que brindar su tratamiento, ¿no? Entonces ahí se le brinda tratamiento antiinflamatorio con antiinflamatorios muchas veces potentes, como la indometacina, a veces se usan corticoides. Lo principal es el uso de colchicina, ¿vale? Como mediador inmunológico. Y bueno, si mi paciente tiene hiperuricemia, no tiene gota, no tiene ataque agudo de gota, pero bueno, para prevenir precisamente un posible ataque agudo de gota, yo lo que puedo usar es el alopurinol. El alopurinol tiene la peculiaridad de inhibir una de las enzimas que están ahí presentes. En este caso, la enzima que se inhibe es la santina oxidasa. Entonces, se dan cuenta que la santina se transforma en ácido úrico por acción de la enzima santina oxidasa. Esa es para nosotros nuestra enzima principal de la vía del ácido úrico, ¿vale? Entonces, ¿por qué es la enzima principal? Porque esa es la enzima que es inhibida por el fármaco alopurinol. No es el único fármaco que tiene esa capacidad. Eh, no es el único fármaco que inhibe esta enzima. Es el más usado. Es el más usado, ¿no? El llamado alopurinol, que en nombre comercial lo encuentran como Siloprim, ¿vale? Ese es el nombre comercial del alopurinol, pero bueno, el alopurinol lo pueden encontrar en forma genérica, ¿no? Hay otro fármaco que el nombre comercial se llama Duracid, ¿no? Que es Teclusoman, el nombre genérico, que también tiene esta capacidad de inhibir estas actividades. Entonces, estos fármacos, sobre todo el alopurinol, lo usamos mucho en la clínica para personas que tienen incremento en los niveles de ácido úrico, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a provocar que se inhiba la conversión de santina en ácido úrico, y la santina igualmente es hidrosoluble, no, la diferencia es que esta no se va a cristalizar. Lo que pasa es que para el cuerpo es más fácil eliminarlo en forma de ácido úrico, ¿no? Las bases úricas, que en forma de santina. Pero igual, la santina es hidrosoluble y también puede eliminarse. La única peculiaridad es que no se cristaliza. Entonces lo usamos en pacientes con hiperuricemia. No lo usamos en ataque agudo de gota, porque de hecho, si lo usamos en ataque agudo de gota, lo único que vamos a hacer es precipitar aún más la gota, ¿vale? Lo que queremos es depurar los cristales duratos, no acumularlos. Entonces, mucho ojo con eso. Está contraindicado en ataque agudo de gota, del alopurinol. Y también, ojo, los cristales de ácido úrico se pueden también precipitar bueno, el ácido úrico se puede precipitar y cristalizar en la vía urinaria y pueden ocasionar litiasis por cristales duratos. También es conocido eso.
¿vale? Entonces, la nefrolitiasis, ¿no? La litiasis urinaria, no solamente puede ser por calcio, sino también puede ser por ácido úrico, ¿vale? Entonces, mucho ojo. Es importante este tema, es parte de las vías metabólicas del hígado, pero también, lamentablemente en México se ve mucho el problema de hiperglicemia precisamente por la mala alimentación, por esa occidentalización, decíamos, de la alimentación en México, ¿no? Consumo de comida chatarra y por supuesto que somos blanco fácil de presentar gota, peruricemigota, más en hombres que en mujeres. Ojo, en personas jóvenes, ya con esto cierro, en personas jóvenes es más dado el hiperuricemia y la gota en los hombres. De hecho, la frecuencia, ¿no? O el índice entre hombre y mujer de hiperuricemia y gota es de 6:1. Si se presenta en mujeres, pues hay que investigar por ahí alguna cuestión sistemática, alguna nefropatía, o sea, causas que no tengan que ver con la mala alimentación. Claro, ya también la mujer, como también está finalmente arraigada esta dieta y estos malos hábitos de alimentación, también puede ser susceptible a presentar hiperuricemia, pero en mucha menor frecuencia, porque las mujeres en etapa fértil, en etapa joven, las protegen los estrógenos. La acción estrogénica ayuda a que ese ácido úrico no se acumule, cosa que en los hombres no ocurre. Ya cuando la mujer avanza de edad, ¿no? Y pasa el periodo de climaterio y menopausia, los niveles de estrógenos cambian. El estrógeno predominante ahora es la estrona y esta estrona no las protege tanto. Entonces ya en las mujeres de edad avanzada ya podríamos ver un incremento en los niveles de ácido úrico más o menos similares a los hombres. Pero los hombres desde la etapa joven hasta la edad avanzada pueden ser blanco fácil de presentar hiperuricemia gota, más si consumen mucha carne roja, más si consumen mucha cerveza, más si consumen mucho alcohol, pan, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Dudas? No, doctor, gracias. No, doctor, gracias. Terminamos el tema de metabolismo de vías de hormonas. Perdón, es que me tengo que mover para acá para prender el audio. Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo de hormonas esteroideas, que pues como ya habíamos visto en la clase anterior que nos lo explicó mi compañera Mayra, pues son lípidos con un núcleo ciclopentano perhidrogenatreno, que pues su principal referente es el colesterol, porque es usado como sustrato para la síntesis de las hormonas esteroideas. Y pues estas hormonas esteroideas se eliminan del cuerpo mediante biotransformaciones con las que se generan metabolitos inactivos que se excretan por medio de la orina o las heces. Y pues prácticamente el 80% del estradiol pasa a convertirse a hidroxiestradiol y el 20% restante pasa a convertirse a 4-hidroxiestradiol. Y pues estas enzimas son inducidas por hidrocarburos aromáticos policíclicos, cambiando el metabolismo de los estrógenos en presencia de estos agentes, y pues de manera alternativa la biotransformación de los estrógenos también puede generar metabolitos con propiedades anómalas como la toxicidad genómica, y también puede generar propiedades terapéuticas al producir antagonistas del receptor de estrógenos o ser antiangiogénicos. Y pues la progesterona se metaboliza en el hígado a pregnanediol y pues después se excreta por la orina como un conjugado del glucurónido. Y pues los andrógenos sexuales se metabolizan en el hígado a androsterona y a eteocolanolona, que junto con algo de testosterona son conjugados en la posición 3 para formar sulfatos y glucurónidos y ser eliminados por medio de la orina. Y también se produce en el hígado la aromatización de algunos andrógenos, formando estrógenos como el estradiol y la estrona.
Y pues la modificación estructural más común en el metabolismo de los esteroides suprarrenales es la reducción del doble enlace del anillo A y la conjugación del grupo hidroxilo, formando en el carbono 3 con ácido glucurónico. Y pues también el cortisol puede ser metabolizado al compuesto inactivo cortisona o bien sufrir una lisis, originando los 17 corticosteroides que se eliminan por medio de la orina. Y pues además estos procesos metabólicos en el hígado se produce la síntesis de proteínas transportadoras de las hormonas esteroideas en el plasma, porque pues las hormonas esteroideas circulan en el plasma sanguíneo fundamentalmente unidas a una proteína transportadora específica que también se denomina CBG y también se unen en cierta medida a la albúmina y solo un pequeño porcentaje del total se haya unido, se haya no unido a nada, o sea que es un esteroide libre. Y pues la CBG se une y transporta varias hormonas esteroideas, entre ellas el cortisol, aproximadamente el 75% del cortisol circulante en la sangre está unida a esta proteína plasmática y más o menos el 8% está unida a albúmina. Igual en la aldosterona, aproximadamente el 20% está unida al CBG y un 40% está unido a la albúmina. En la testosterona, un 60% está unido a la que se conoce como globulina fijadora de hormonas sexuales, o sea, HBG, y de un 30-40% está unida a albúmina. En los estrógenos, el 38% igual está unida a la globulina fijadora de hormonas sexuales, y más o menos un 60% está unida a albúmina, y en la progesterona el 20% está unida a la globulina fijadora de corticosteroides, y el 80% está unida a albúmina. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Antes de que, bueno, nada más aquí un breve comentario con respecto a este tema. Pues, se dan cuenta que igualmente el hígado va a llevar a cabo el metabolismo de las hormonas, en este caso las esteroideas, que es el tema que se pide que veamos en el programa. Y aquí lo interesante es que el hígado, para llevar a cabo este metabolismo, es decir, esta inactivación de estas hormonas, una vez que ya se generan sus acciones biológicas, el hígado, a través de una serie de reacciones enzimáticas mediada por enzimas P450, ¿no? Por ahí participan hidroxilasas, como la 17 hidroxilasa, 17 hidroxisteroides hidrogenasa, bueno, todas estas enzimas que realmente no hay que aprendernoslas aquí en lujo de detalle, pero bueno, finalmente lo que van a ocasionar estas enzimas hidroxilasas, estas P450, es volver transformar metabolitos intermedios, ¿no? 17 hidroxisteroides, decía la doctora, y posteriormente, una vez que se forman metabolitos intermedios, estos se van a conjugar con ácido glucurónico. Entonces, finalmente estamos viendo reacciones de fase 1, mediadas por enzimas P450, y reacciones de fase 2, que es la conjugación con moléculas como el ácido glucurónico. Y así como ocurre ese metabolismo en el caso de los glucocorticoides, ¿no? En el caso del cortisol como glucocorticoide del cuerpo, también los glucocorticoides exógenos van a metabolizar de la misma forma. ¿Sí? A través de enzimas P450 se forman metabolitos intermedios y posteriormente, cuando estos metabolitos intermedios ya tienen una actividad biológica mucho menor a la sal original, se les van a conjugar con ácido glucurónico. ¿Cuál es el glucocorticoide exógeno que tiene equivalencia, ¿no? Que tiene potencia, la misma potencia farmacológica que el cortisol? La hidrocortisona. Por eso se usa como referencia para medir la potencia farmacológica con el resto de los glucocorticoides, ¿no? Con la prednisona, con la dexametasona, etc. Entonces, siempre la hidrocortisona y el cortisol tienen la misma equivalencia, la misma potencia fisiológica y farmacológica. Y así como los glucocorticoides, también los mineralocorticoides, la aldosterona, que es el clásico
mineralocorticoide que se maneja, también tiene una forma muy similar al cortisol para poder metabolizar. Las hormonas sexuales igualmente tienen una misma vía. Ahora, nosotros estamos viendo metabolismo de hormonas esteroideas, ¿no? Ya dijimos, enzimas P450 producen metabolitos intermedios, ¿no? 17 hidroxisteroides, y después juegan con ácido glucurónico. Pero ¿qué pasaría si nosotros también viéramos el metabolismo de otras hormonas que sean esteroideas, ¿no? Que tengan estructura proteica? También el hígado resulta que al ser un órgano blanco, es uno de los principales órganos blancos de muchas hormonas. O sea, aquí también se va a lograr el metabolismo de varias hormonas proteicas bastante comunes, como la insulina, el glucagón, la prolactina, la hormona de crecimiento, bueno, varias, ¿no? Yo les podría, por ejemplo, ejemplificar, bueno, si quisiéramos abordar el tema de metabolismo de la insulina, pues la insulina, la forma en cómo se metaboliza es un poquito compleja, pero bueno, en forma general hay una enzima llamada glutato insulina transhidrogenasa que provoca que esa insulina se le rompan sus enlaces, sus puentes de sulfuro, que están enlazando a la cadena alfa y a la beta, y al separar las dos cadenas pierde actividad biológica, o su actividad biológica es mucho menor. Ya después llegan unas insulinasas, unas enzimas insulinasas, tanto hepáticas como renales, que terminan cortando las dos cadenas, y al cortar las cadenas, finalmente la hormona es eliminada por vía renal. Entonces, el hígado también contribuye al metabolismo de hormonas como la insulina, como la misma prolactina, ¿no? También la prolactina tiene su vía de metabolismo y eliminación. Y esto es muy interesante porque, ¿qué quiere decir? En un daño hepático, por ejemplo, si lo enfocamos ya en el tema que están dando sus compañeras, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con daño hepático crónico? Si es una mujer, vamos a encontrar datos de androgenización, y en un hombre vamos a encontrar datos de hiperestrogenismo, ¿vale? Cambios en el vello facial, distribución androide o ginecoide del vello púbico, dependiendo si es hombre o mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las hormonas deben de mantener un equilibrio, y si ese equilibrio se pierde porque el hígado no funciona y no está metabolizando, pues la hormona va a estar activa y va a estar generando efectos adversos a ese organismo. ¿Sí queda claro? Parte de los datos que nosotros vemos en un paciente con insuficiencia hepática crónica también son los hormonales, ¿no? Entonces, siempre en un paciente, en un varón, vemos distribución ginecoide del vello púbico, podemos ver ginecomastia, que ahí la prolactina está generando su acción, está incrementándose sus niveles porque el hígado no lo está logrando depurar, ¿no? Vemos datos de hiperprolactinemia en un hombre, y en una mujer podemos ver datos de androgenización, hirsutismo, distribución androide del vello púbico, ¿vale? Muy bien. Si no hay dudas, jóvenes, ¿hay dudas al respecto? No, doctor, gracias. No, doctor. Pasamos entonces a la siguiente unidad, doctor. No sé si hay Sí, algo claro. más que comentar. No, estuvo muy bien, muy completo. Qué bueno que hiciste esas aclaraciones con respecto al aspecto clínico que pueden encontrar con respecto a estos temas que habían quedado pendientes. Sí, nada más una pequeña aportación. También los cristales de urato, que como le estaba diciendo el doctor Campos, no nada más se pueden formar en la vía urinaria, también se pueden formar en las articulaciones, principalmente en las de las manos, y pueden llegar a formarnos esos cristales. Si se acumulan en grandes cantidades, llegan a formar tofos, así se llaman, tofos, que llegan a generar procesos inflamatorios muy importantes en las articulaciones, y pueden llegar a se me fue el nombre, imposibilitar al paciente para poder llevar a cabo sus movimientos normales de las manos. Entonces, nada más para que lo tengan presente también. ¿Sí? Nada más eso, Eduardo, que si gustan, pasemos al siguiente tema para ya
tratar de avanzar lo más posible, a ver si podemos concluir entre hoy y mañana. Si no, concluiremos la próxima semana ya los temas de nutrición. Adelante, por favor. Y vayan proyectando, por favor, el equipo que va a dar valoración del estado de nutrición, de nutrimental, vayan empezando a proyectar. Sí, efectivamente, la cuestión de la gota es un tema bastante interesante. Podemos encontrar precisamente precipitación y cristalización del ácido úrico en las articulaciones, decíamos, el tobillo, de la rodilla, del codo, de la muñeca, ¿no? Y inclusive hasta en las articulaciones de las propias manos podemos encontrar esos tojos, ¿no? Esos tojos gotosos que podemos encontrar en un paciente con artritis gotosa crónica, ¿no? La misma podagra que es ese abultamiento en la articulación metatarsofalágica, ¿no? Que podríamos pensar que es un juanete, ¿no? Un clásico juanete, entre comillas, pero no, en realidad es podagra, ¿no? Y eso es casi, cuando ustedes ven una podagra, es de casi de libro, ¿no? O cuando ven los tojos gotosos en las articulaciones de las manos del doctor, es casi de libro, eso es una artritis gotosa crónica. Y es bastante doloroso, no crean que porque es crónico, porque no va a ser nada doloroso, al contrario, el paciente la pasa mal, ¿no? La pasa bastante mal, más si es un ataque agudo de gota, pero también una artritis gotosa crónica imposibilita al paciente para mover sus manos, es bastante doloroso y capacitante. Es mucho. La presentación de valoración del estado de nutrición, ¿qué pasó? Permítanos un momento, doctor. Es que se estaba presentando la versión anterior y a esa le falta información. Entonces, ahí te presentamos la versión actualizada. Ok, está bien. Yo creo ya con este tema, el tema que sigue, el de la unidad número 3, con eso ya vamos a integrar todo lo que hemos visto en las unidades anteriores, ¿no? Puesto que dando un breve resumen de lo que es el programa y de lo que hemos visto durante el semestre, la unidad 1 fue la unidad introductoria. Se dieron las bases para que la unidad número 2 se profundizara. La unidad número 2, por supuesto, que fue la unidad donde estuvimos viendo todos y cada uno de los segmentos del tubo digestivo para poder entender tanto la morfología como la fisiología del sistema digestivo, incluidas los órganos anexos. Y ahora aquí en esta unidad finalmente culminamos, aterrizamos todo ese conocimiento para que podamos entender qué relevancia tiene en conservar un buen estado de nutrición en una persona. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, les damos la palabra al equipo para que ya con ello cerremos iniciemos la unidad 3, pero además ya cerremos el programa del módulo. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros y doctores. Nosotros, equipo 10, vamos a exponer acerca de valoración nutrimental. El equipo está integrado por Cobar López María Fernanda, servidora de Jesús González Sandra y Morena Hernández Esther. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos básicos de nutriología, como lo es, ¿qué es la nutriología? ¿Qué es alimentación, alimento, nutrición y nutrimento? La que sigue, por fin. Primero vamos a tener qué es la nutriología. La nutriología va a ser la especialidad de la ciencia del área de la salud, que se va a encargar del estudio de la alimentación del ser humano y su relación con todos los procesos y rutas metabólicas que se necesitan para mantener una buena salud. Podríamos decir que esta ciencia se encarga de entender a los alimentos y sus nutrientes para conocer el impacto que estos pueden tener en el organismo de las personas. La que sigue, por fin. Por alimentación, lo vamos a dejar en que es la acción de alimentar, el proceso por el cual obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.
Y por alimento van a ser los organismos vegetales o animales, o en sus partes o secreciones, que serían como flores, frutos, hojas, raíces, semillas, que el organismo necesita para ingerir, para abastecerse de nutrimentos o sus fuentes. La que sigue, por fin. Por nutrición va a ser el conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, se utilizan y además se excretan las sustancias nutritivas. Y un nutrimento va a ser la unidad funcional mínima que la célula va a utilizar para el metabolismo intermedio y que proviene de la alimentación. En la que sigue, por fin. En la clasificación de alimentos vamos a tener 5 grupos. Los vamos a dividir en cereales y tubérculos, leguminosas, verduras y frutas frescas, carnes y tejidos animales y leche y derivados. En la que sigue, por fin. En los cereales y tubérculos vamos a tener que estos van a aportar una fuente principal de energía, ya que van a proporcionar carbohidratos en su mayoría y son una fuente importante de fibra cuando se consumen enteros. Tienen un poco contenido mineral, a excepción del fósforo, y además van a proporcionar vitaminas del complejo B. Como ejemplos tenemos el arroz, el amaranto, maíz, trigo, y por tubérculos tenemos la papa, la zanahoria, la jícama y el camote. En el caso de las leguminosas, van a ser alimentos de origen vegetal que van a tener una mayor riqueza en proteína y bajo contenido en grasa. Tenemos aquí, por ejemplo, la alfalfa, el chícharo, el frijol, garbanzo, ejote, lentejas. En el caso de las verduras y las frutas, van a ser una buena fuente de agua, de vitaminas y además de minerales. En el caso de las frutas, su contenido de carbohidratos va a ser mayor que el de las verduras y por esto también las convierte en alimentos un poco más energéticos que las verduras. Además de que estos alimentos son considerados protectores por su alto contenido en fibra. De ejemplos podemos tener, por ejemplo, de frutas, el mango, manzana, uvas, y de verduras, la lechuga, el pepino, el pimiento, etc. Y la que sigue, por fin. En el caso de carnes y tejidos animales, van a tener un alto contenido de proteínas y carbohidratos casi nulos. En el caso de la grasa, tiene un rango bastante amplio, ya que también depende del tipo de carne que se consuma, pudiendo ser una carne magra, una semigrasa y una grasa. Y con esto depende su cantidad de grasa. Además de que es una buena fuente importante de hierro, zinc y fósforo. En el caso del pescado, tenemos que es característico por su fácil digestibilidad, además de su valor proteico y el valor de su grasa. Y este nos va a dar grasa insaturada, como ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3. En el caso también, por ejemplo, del huevo, tiene una presencia de material graso y de proteínas de alto valor biológico. Y, por ejemplo, la yema es la que va a contener casi toda la proporción de lípidos que tiene el huevo. Y por último, en la leche y derivados encontramos proteínas, lactosa, grasas, vitaminas, minerales y algunas enzimas. En la que sigue, por fin. En el caso de la pirámide nutricional, la verdad es que siento que lo que en México podría definir más esta pirámide sería el plato del buen comer, en nuestro caso, ya que la dieta va a estar basada de un 50-55% de carbohidratos, de un 20 al 25% ya de ambas partes tanto de grasas, de alimentos de origen animal, como de los cereales y tubérculos. Además de que aquí el plato lo divide como de una manera para poder proyectar nuestro plato para comer. Además de que nos habla también sobre la cantidad de agua. Esto también se puede ver en la jarra del buen beber. En la que sigue, por fin. Y también tenemos la clasificación de los nutrimentos. Bueno, repitiendo el concepto de nutrimento, que va a ser la unidad funcional mínima, que la célula utiliza para el metabolismo intermedio. Tiene 3 funciones principales, que primero vamos a tener la energética, que los nutrimentos que generan energía van a ser por medio de procesos oxidativos, como lo sería la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos.
En su función estructural serán los que forman parte de los tejidos y células, como las proteínas y algunos iones inorgánicos. Y también la función reguladora, que son las que controlan los procesos metabólicos, como las proteínas, vitaminas, algunos iones inorgánicos y las moléculas como el agua y el oxígeno. Los vamos a dividir en macronutrimentos y en micronutrimentos. Los macro van a ser los carbohidratos, lípidos y proteínas. Y los micro van a ser las vitaminas y los minerales. La que sigue, por fin. Primero vamos a tener a los carbohidratos, que estos van a ser compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estos se van a clasificar químicamente por el número de moléculas simples que los conforman: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En el caso de los monosacáridos van a ser las azúcares simples. En este caso tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa se encuentra combinada con la fructosa en frutas y vegetales, y además es la forma en la cual el organismo emplea los carbohidratos. Estos se van a almacenar en vegetales en forma de almidón y en animales en forma de glucógeno. La fructosa es como el azúcar de la fruta, que se va a encontrar junto con la glucosa en frutas y vegetales. Y la galactosa es el monosacárido que se produce en la hidrólisis de la lactosa, que es el azúcar de la leche. En los disacáridos, que son los azúcares dobles, está la sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa, que la podemos encontrar, por ejemplo, en la caña de azúcar, zanahoria o miel. La maltosa normalmente no se encuentra libre en la naturaleza, pero está formado por 2 moléculas de glucosa, y este va a ser un producto intermedio en la hidrólisis del almidón, pero la podremos llegar a encontrar en granos de cereales. Y por último, la lactosa, que va a ser un disacárido formado por glucosa y galactosa, que se encuentra en la leche. En los polisacáridos tenemos el almidón, que es el más importante en la nutrición del ser humano. Tenemos la celulosa, que este es el tejido de sostén de los vegetales. Es un polisacárido constituido por moléculas de glucosa, y las enzimas digestivas no van a poder hidrolizarla, por lo cual va a permanecer en el intestino y va a ser eliminada junto con las heces. Y la fibra dietética, que es un conjunto bastante amplio de compuestos presentes en los alimentos de origen vegetal, la mayoría de ellos polisacáridos, que no pueden ser digeridos por las enzimas del tracto gastrointestinal, pero que cumplen una función importante en la fisiología del aparato digestivo. En las funciones de los carbohidratos tenemos que van a aportar calor y energía. En este caso serán 4 kilocalorías por gramo. Participan en el metabolismo de los lípidos, además de que estos van a ser los que le dan el sabor a la comida. Forman parte de la composición química de la ribosa y de la desoxirribosa. Y además, por ejemplo, en las funciones de la fibra dietética, va a retener algunas sustancias no útiles, además de estimular el peristaltismo. En la que sigue, por fin. Pasando con los lípidos, tenemos que van a ser compuestos orgánicos constituidos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos van a ser insolubles en agua, pero pueden ser solubles en alcohol, cloroformo o algunos otros solventes grasos. Los triglicéridos van a ser la clase más común de lípidos que vamos a encontrar en el organismo y en los alimentos. Tenemos 2 clasificaciones, en simples y complejos. En los simples tenemos las grasas y aceites, y de acuerdo también, por ejemplo, con la unión de carbono-carbono, lo vamos a clasificar como ácidos grasos saturados. Estos generalmente son las grasas sólidas a temperatura ambiente, como lo serían las mantecas, mantequilla. Los ácidos grasos insaturados, que van a ser, tienen una doble ligadura, o hasta 5, que son los poliinsaturados. Estas son líquidas o blandas a temperatura ambiente y predominan en los alimentos de origen vegetal, a excepción de los aceites de pescado. Y bueno, estos aceites pueden ser como el aceite de soya, de cacahuate, de canola, de girasol. También tenemos los ácidos grasos trans, que la mayoría de los ácidos grasos insaturados contenidos en los alimentos se encuentran en forma de isómeros cis,
Esto significa que los hidrógenos están del mismo lado de la doble ligadura. Y en los complejos tenemos los fosfolípidos y esteroles. En el caso de los fosfolípidos, los vamos a encontrar en todas las células combinados con las proteínas, como por ejemplo en las membranas y estructuras de la célula. En este caso, las importancias serían los glucolípidos. En el caso de los esteroles, tienen una estructura básica común, pero son diferentes de los otros lípidos y sus funciones son diferentes. En este caso, las importancias serían el ergosterol y el colesterol. Dentro de sus funciones tenemos que son una fuente concentrada de calor y energía, aportan 9 kilocalorías por gramo, son el medio de transporte de algunas proteínas y de vitaminas liposolubles. También actúa como un aislante para mantener la temperatura corporal, protege a los órganos y aparatos de posibles lesiones, son la reserva de energía del organismo, también llegan a dar una sensación de saciedad debido a que se digieren con mayor lentitud, a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, y además de que también dan sabor a la dieta. En la que sigue, por fin. Con las proteínas, estas van a estar compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que también pueden estar presentes otros elementos, pero el nitrógeno es lo que va a distinguir a las proteínas. Estas van a estar constituidas de aminoácidos, de los cuales 20 son de importancia biológica, y los vamos a clasificar como indispensables y dispensables, que eso está en la siguiente diapositiva, pero ahorita vamos con eso. Tenemos varias clasificaciones, dependiendo, por ejemplo, de su composición química, de su origen, de su estructura, de su valor biológico y de su integridad. En el caso de la composición química, pueden ser simples, que solamente van a producir aminoácidos sencillos, conjugadas, que pueden ser proteínas combinadas con compuestos no proteicos, que desarrollen funciones que por separado no podrían hacer por sí solos, y las derivadas, que van a formarse en las diversas etapas del metabolismo de las proteínas. De origen puede ser de origen animal y vegetal. De su estructura puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Por valor biológico están las de alto, medio y bajo valor biológico. Las de alto valor biológico van a ser las que proporcionan los aminoácidos indispensables y son todas las de origen animal. Las de mediano valor biológico son deficientes en algún aminoácido indispensable, y las de bajo valor biológico van a ser las que tienen una deficiencia en más de un aminoácido indispensable. Por integridad están las completas y las incompletas. Las completas son las que contienen todos los aminoácidos indispensables en cantidad suficiente. En este caso tendríamos, por ejemplo, todas las de origen animal, y las incompletas las que no van a aportar todos los aminoácidos indispensables. En la que sigue, por fin. Aquí les dejo la tabla de los aminoácidos indispensables y dispensables. Son, si no me equivoco, son 10 y 10. La que sigue, por fin. Bueno, antes de pasar a vitaminas, ¿le puedo regresar? Dentro de sus funciones van a estar 3, que son la estructural, reguladora y energética. En la estructural van a ser al formar, construir y reparar tejidos, formando parte de las estructuras de protección y de sostén del organismo. En la reguladora van a regular las reacciones del organismo por medio de enzimas y hormonas. Y en la energética van a proporcionar calor y energía, dando igual que los carbohidratos 4 kilocalorías por gramo. En la que sigue, por fin. Ok, ahora sí, pasando con las vitaminas, son compuestos orgánicos heterogéneos que no pueden ser sintetizadas por el organismo. Únicamente van a ser necesarias en cantidades pequeñas, pero son indispensables para la vida y para el crecimiento. Estos se van a encontrar en los alimentos y no van a proporcionar energía. Dentro de sus funciones tenemos que promueven el crecimiento, participan en los procesos vitales del organismo, facilitan el uso de los nutrimentos energéticos, regulan la síntesis de compuestos y son componentes enzimáticos. Estas las vamos a clasificar de acuerdo a su solubilidad. Van a ser hidrosolubles y liposolubles. En el caso de las liposolubles tenemos a la vitamina A, la D,
la E y la K. Y en las hidrosolubles tenemos la vitamina C y el complejo B, que va a ser la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, ya. La que sigue, por fin. Y tenemos los nutrimentos inorgánicos, que estos van a ser elementos indispensables presentes en los alimentos en forma de sales o combinados con compuestos químicos. Y al igual que las vitaminas, no van a proporcionar energía y también se requieren en muy pequeña cantidad. Pero de igual manera, tanto su ausencia como su exceso pueden ser perjudiciales para el organismo. Además de que su consumo excesivo puede dar lugar a una toxicidad. Dentro de sus funciones, por ejemplo, tenemos que dan estructura al cuerpo y permiten el crecimiento, también constituyendo huesos, dientes, tejidos y músculos, como lo sería el calcio y el fósforo. Forman parte de células y líquidos corporales como el hierro, en el caso de la sangre. Regulan los procesos vitales como son el equilibrio ácido-base y la presión osmótica. Regulan y transmiten los impulsos nerviosos y la contracción muscular, en el caso del sodio, potasio y calcio. Intervienen en la conservación de las funciones corporales, regulan el equilibrio de agua con el sodio, potasio y cloro, y son cofactores enzimáticos que permiten que las enzimas realicen sus funciones químicas, como el cobre. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las leyes de alimentación. Podríamos resumir estas leyes en 4 que van a tener características que debe ser suficiente, completa, variada, equilibrada, adecuada, inocua. Inocua quiere decir que no le va a generar ningún daño al consumidor. En cuanto a la ley, en cuanto a la ley de cantidad, debe de satisfacer las necesidades reales de energía y de nutrientes del consumidor. Si se consume una menor cantidad o una menor energía, pues es insuficiente. Y si se consume de más, pues es excesiva. En el caso de la ley de calidad, vamos a tener que aquí debe de haber variedad en cuanto a los distintos nutrientes que se va a consumir, porque debe de incluir frutas y verduras, alimentos de origen animal, lácteos, cereales, leguminosas, de todo un poco, para que haya distintos nutrientes. Si no se cumple con esto, pues va a ser una alimentación incompleta. Continuando con la ley de la armonía, esta debe cumplir con el equilibrio en una dieta. Del 100% de la alimentación, 55 a 65% deben ser carbohidratos. Del 10 al 15% deben ser proteínas. Y estas proteínas se deben ajustar al peso de la persona, no al peso actual. En el caso de los lípidos, van a ser del 20 al 30%. Si pues no se cumple esta ley, la alimentación sería desequilibrada. Por último, la ley de adecuación es que no en todas nuestras etapas de vida se va a necesitar las mismas cantidades de kilocalorías y de energía, pues va a variar según el sexo, la edad, el nivel de actividad física y el estado fisiológico del individuo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las recomendaciones nutrimentales. Las recomendaciones nutrimentales van a ser de carácter poblacional, no va a ser individual. Y estas son la cantidad de un nutriente específico que es capaz de facilitar el funcionamiento normal metabólico, promover la salud y la calidad de vida. Como tienen un enfoque poblacional, van a ser regulados por organismos internacionales y también se va a ayudar a trazar políticas alimentarias para ayudar a que la alimentación de la población sea sana y segura. Un ejemplo puede ser que pues se necesite en cuenta la disponibilidad de alimentos, no sea un país que tal vez no tenga mucha actividad agricultora. Entonces, como necesitan vegetales, deben de tomar en cuenta si se necesitan producir dentro del país o si es mejor la importación. Y obviamente también aquí se va a tener en cuenta el precio para permitir la accesibilidad a la población.
También va a ayudar a la industria, estas recomendaciones nutrimentales va a ayudar a la industria alimentaria y farmacéutica a la elaboración de alimentos fortificados y suplementos nutricionales. Aquí podría entrar un ejemplo, la lechita en polvo de los bebés, la fórmula de leche. Y también estas recomendaciones nutrimentales van a ayudar al sector de salud pública. La siguiente, por favor. Estas obviamente también cambian según edad, sexo, peso y lo que hablamos en leyes de alimentación. Esta es una tabla de recomendaciones de energía para el sexo femenino. Vemos a grandes rasgos que los datos van cambiando según la edad, según la edad y la actividad física, que es la que podemos ver de este lado, que ya es en la etapa adulta, si es sedentario o si tiene un estilo de vida activo. La siguiente, por favor. Aquí también podemos ver cómo cambian los porcentajes de la dieta. No, por ejemplo, en el caso de un niño de 0 a 6 meses, pues van a necesitar 10% de proteínas, 40% de grasas y 50% de carbohidratos, que es diferente, por ejemplo, en el caso de una mujer adulta, que se necesita 12% de proteínas, el 20% de grasas y el 68% de carbohidratos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los requerimientos nutrimentales. Algo que ayuda a diferenciar entre recomendaciones y requerimientos es que los requerimientos van a ser lo básico que necesitas para existir y las recomendaciones van a ser un poquito más de estos requerimientos, pues se busca un estilo de vida sano y también el de evitar enfermedades. En cuanto a los requerimientos nutrimentales, es la cantidad de cada uno de los nutrientes que un individuo necesita ingerir habitualmente para poder mantener un estado nutricional bueno y un buen ritmo de crecimiento y prevenir la aparición de enfermedades. A esto también va a variar según el deporte, según la actividad física, si está en una etapa de embarazo, lactancia, la edad o el sexo. Y estos requerimientos nutrimentales se van a componer de 3. El primero va a ser el requerimiento basal, que el requerimiento basal quiere decir que es la cantidad de energía mínima que se necesita para realizar las funciones esenciales de la vida. Aquí entra lo que sería mantener la temperatura corporal del cuerpo, que los músculos cardíacos y respiratorios funcionen, igual como la función celular. En el caso del requerimiento adicional, puede ser por crecimiento, gestación, lactancia o actividad física. En el caso del embarazo, pues se necesita mayor energía para ayudar a crecer al feto, la placenta, el útero, mamas y cambiar el metabolismo materno. En el caso del lactancia, pues se necesita energía tanto para producir como excretar la leche. Y por último tenemos el efecto térmico de los alimentos, que va a ser el gasto energético necesario para procesar los alimentos, tanto en su digestión, absorción y utilización de nutrientes. La siguiente, por favor. Igual les traigo unas tablitas que aquí, por ejemplo, son adolescentes, varones y mujeres, se separan en cuanto a sexo y a edad, y cada uno de ellos va a tener un diferente requerimiento de energía en cuanto a kilocalorías, también en cuanto a minerales y en cuanto a vitaminas. La siguiente. Este es otro ejemplo en cuanto a hombres, que aquí ya no se divide pues, entre sexos, sino solamente entre edades, que no es lo mismo, y que no es la misma cantidad de vitaminas, ni de kilocalorías, ni de minerales. La siguiente. Y este es en el caso de mujeres, que también llega a cambiar en cuanto a kilocalorías, vitaminas y minerales. En el caso de, no sé si pudieron alcanzar a notar, pero en el vitaminas liposolubles, en vitamina A, pues a mujeres se le pide 700 y a un hombre 900. Obviamente, pues hay una diferencia de 200 que sí marca la diferencia. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener por otro lado,
aspectos que tienen que ver con la situación nutrimental en México. Bueno, como principal panorama nutricional de México, se ve que en particular, bueno, por una llamada transición epidemiológica, de antiguos problemas de nutrición y de salud ligados a, bueno, la última encuesta nacional de nutrición presenta una realidad inquietante por el estado nutrimental de salud tanto en adultos como en niños. Y bueno, aquí tenemos que destaca particularmente lo que son tres aspectos, que uno es el bajo peso y la desnutrición, el otro es el sobrepeso y la obesidad, y la anemia también y otras deficiencias. Y bueno, vamos a tener que principalmente el bajo peso y la desnutrición es un importante problema de salud pública, porque en esto se resalta el retardo de crecimiento lineal, que es la prevalencia más alta que ocurrió en el segundo año de vida en los niños. Y bueno, cabe destacar que pues también es muy importante eh, el bajo peso, ya que se presenta en los primeros años de vida. Y bueno, también tenemos que la diferencia en las prevalencias entre las regiones y las zonas urbanas y las zonas rurales, va a haber mayor afluencia. Por ejemplo, en el norte urbano, las prevalencias van a ser cercanas a los países más desarrollados que en las zonas más pobres. Por ejemplo, bueno, tenemos que en el sur rural, las prevalencias en las que se encuentran más altas, se ve más destacable lo que es el bajo peso y la desnutrición. Y bueno, por otro lado, tenemos que el sobrepeso y la obesidad, bueno, aquí se observa que en la región del norte mostraron la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en un 45.1%, y en el centro en el centro de la ciudad las prevalencias fueron similares a las que se encontraron en el ámbito a nivel nacional, pero sí se destacaron un poquito más elevadas. Y bueno, en cuanto al sobrepeso y la obesidad, fueron menores en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y en los niños de edad preescolar de 5 a 11 años, existe una elevada prevalencia de sobrepeso, en la cual pues, se presenta en 1 de cada 5 niños que presenta sobrepeso o obesidad, con mayor frecuencia en niños residentes en zonas urbanas en zonas urbanas, perdón, por los altos contenidos y las grandes cantidades que hay en cada alimento que consumen. Y bueno, por otro lado vamos a tener a la anemia, y este es otro problema importante, ya que 1 de cada 5 mujeres, tanto no embarazadas y embarazadas, presentaron anemia. Y bueno, estos datos fueron realmente alarmantes y son realmente alarmantes, ya que pues al recordar que la deficiencia de hierro afecta tanto a la capacidad física y mental, los resultados que se obtienen mayormente son muy elevados. Y también en los niños menores de 5 años se ve un elevado, un alto porcentaje que padecen anemia, así como entre los niños de entre 5 y 11 años. Y por otro lado tenemos otras deficiencias que los resultados van a ser determinados por los micronutrientes, que en esto varias encuestas indicaron también que hay deficiencias importantes de hierro, de zinc, y en las mujeres y en los niños padecen principalmente este tipo de deficiencias. Y también se encontró que el 35% de los niños en México sufren deficiencia de vitamina C, y también deficiencias de vitamina E y A y ácido fólico. Y bueno, esto cabe destacar que es dependiendo a la edad y en cada región en donde se encuentran viviendo. Y bueno, pues de acuerdo al panorama presentado, se puede concluir que este grupo de población principales con problemas de nutrición pues es el sobrepeso,
la anemia y la deficiencia en varios macronutrientes, los que se ven más destacados. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, por otro lado, tenemos los trastornos nutrimentales, que bueno, estos se van a conocer o van a ser llamados también como trastornos de conducta alimentaria, y estos se destacan porque son enfermedades graves con influencia biológica que se van a caracterizar por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Y bueno, en ocasiones muchas de las personas que padecen algún trastorno nutrimental se pueden preocupar ya sea por su salud, por el peso o por la apariencia. En algunas, pues también se ve destacados estos trastornos nutrimentales porque se obsesionan con la pérdida de peso o la forma corporal y el control de los alimentos que cada persona consume. Y bueno, también tenemos que estos trastornos pueden afectar a la salud tanto física, mental y de la que los padece, o sea, de la persona que los padece, también se va a ver afectado varios casos hasta pueden poner en riesgo su vida. Y bueno, como primer trastorno nutrimental vamos a tener a la anorexia nerviosa, que esta es una afección en la que las personas evitan comer y restringen los alimentos severamente o solo comen en cantidades muy pequeñas de ciertos alimentos. Y este trastorno también puede incluso verse peligrosamente por debajo de un peso normal, y estas personas pueden verse a sí mismas como si tuvieran sobrepeso. Este, y bueno, en la anorexia nerviosa hay dos tipos, tanto la restrictiva como la de atracón purgativa. Y vamos a tener que la restricción o este tipo van a limitarse severamente a la cantidad y el tipo de alimentos que consumen. Por otro lado, vamos a tener la anorexia por atracón purgativa, y vamos a tener que en este tipo, las personas se van a imponer fuertes restricciones en la cantidad y el tipo de alimentos que van a consumir, pero pues también pueden tener episodios de atracones o purgas, bueno, llamadas purgas, en las que se van a ingerir grandes cantidades de alimentos en poco tiempo, y después de consumir alimentos en poco tiempo, van a presentar vómitos o por uso de laxantes o diuréticos para desechar ahora sí que lo que comieron. Y los síntomas principales de esta anorexia van a ser que incluyen alimentación extremadamente restrictiva, y bueno, vamos a tener que los síntomas principales se va a ver la alimentación extremadamente restringida o el ejercicio intensivo y excesivo, una delgadez extrema, intentos constantes para adelgazar o resistencia a mantener un peso normal saludable. También se va a ver pérdida de masa y debilidad muscular, cabello y uñas quebradizas, piel seca y también amarillenta, y se va a ver también presión arterial baja y respiración y pulsos lentos. O también se van a ver pulsaciones, bueno, en ocasiones se van a ver pulsaciones de manera rápida. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Y bueno, por otro lado vamos a tener a la bulimia nerviosa, que bueno, en este trastorno se va a ver que las personas van a tener episodios recurrentes a los que van a indicar cantidades grandes de comida, y también van a tener una pérdida de control sobre estos episodios de atracones. Por otro lado, estos atracones también se van a ver o diferenciar en comportamientos para compensar por exceso de comida, con vómitos forzados, uso exagerado de laxantes, diuréticos, ayunos o ejercicio excesivo, o también una combinación de todo lo anterior mencionado. Y bueno, también vamos a tener que, a diferencia de las personas con anorexia nerviosa, las personas con bulimia nerviosa van a poder mantener un peso saludable o tener exceso de peso también. Bueno, se va a ver presentado eso. Y los principales síntomas y consecuencias para la salud que se van a tener acerca de la bulimia
va a ser dolor e inflamación crónico de la garganta, inflamación de las glándulas salivales en la zona del cuello y la mandíbula. También se va a ver un esmalte dental desgastado y mayor sensibilidad. Por lo tanto, pues también va a haber presencia de caries en mayor rango y también pues, se va a haber presentado una irritación intestinal debido al uso inadecuado de laxantes. Por otro lado, también vamos a tener la deshidratación grave por las purgas que se van a realizar o que se realizan y un desequilibrio de electrolitos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y por otro lado vamos a tener el trastorno por atracón, que pues va a ser mejor llamado, o se va a conocer mejor por lo que va a ser una afección en las personas que pierden el control sobre lo que comen. Y estas personas que presentan este trastorno por atracón van a tener episodios recurrentes de ingerir grandes cantidades de alimentos. A diferencia de la bulimia nerviosa, estos episodios de atracones no van a presentar purgas o más bien no se va a practicar vómitos, pero sí se va a practicar exceso de ejercicio o ayunos prolongados. Por esta razón también vamos a tener que estas personas con este trastorno, a menudo van a tener exceso de peso o van a ser obesas. Tenemos que los síntomas de este trastorno van a incluir comer rápidamente durante los episodios de atracones. También se va a ver que estas personas van a comer incluso cuando están llenos o no tienen hambre. Y también se va a presentar otra característica, que estas personas lo que van a realizar es comer hasta estar lleno, y aunque se sientan incómodos, pues lo que se va a realizar es que para sentirse avergonzados, pues van a tener sentimientos de tanto de angustia, de venganza, de vergüenza, perdón, o por culpa de comer. Y también van a hacer dietas frecuentemente pero pues principalmente se va a ver que pues, no va a haber una pérdida de peso. Por otro lado vamos a tener al trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos, que anteriormente fue conocido como trastorno de alimentación selectiva, y es una afección por la que las personas se limitan a comer gran cantidad o el tipo de alimentos que ingieren. Y a diferencia de la anorexia y de la bulimia, estas personas con este trastorno no van a tener imagen corporal distorsionada ni un temor extremo a aumentar peso, lo que este trastorno es más frecuente en la niñez media, y por lo general su inicio es más temprano que otros trastornos de la alimentación. Y los principales síntomas de este trastorno van a incluir la restricción dramática de tipo cantidades de alimentos consumidos, la falta de apetito o desinterés en la comida, la pérdida drástica del peso, también un malestar estomacal o dolor abdominal y otros problemas gastrointestinales sin otra causa conocida, también como la selección limitada de alimentos favoritos, que se va haciendo aún más limitada. Y ¿le puedes cambiar, por favor? Y por otro lado vamos a tener los aspectos sociopsicológicos de los trastornos nutrimentales en México. Esto va a construir a diferentes tipos de trastornos que se van a ver derivados, tanto trastornos psicológicos o de la conducta alimentaria por condiciones complejas que van a emerger a la combinación de estas conductas por un largo tiempo, que estos pues van a ser los factores biológicos, emocionales, psicológicos y también interpersonales y sociales. Y vamos a empezar con los factores psicológicos que pueden contribuir a los trastornos de conducta alimentaria, que estos se va a destacar principalmente la baja autoestima, sentimientos de insuficiencia o falta de control en su vida. La depresión también va a ser un factor, la ansiedad, la soledad también, y la preocupación por el peso, por un idealismo de delgadez
o también un comportamiento inadecuado para bajar de peso. Y bueno, por otro lado, también vamos a tener los factores, ahora sí que sociales, que van a contribuir a estos trastornos de conducta, que van a ser las presiones culturales acerca de la delgadez, por lo cual le van a dar o le dan valor a obtener un cuerpo perfecto. Y bueno, vamos a tener también las definiciones concretas de belleza que incluyen solamente las mujeres y los hombres con ciertos pesos y figuras. Por otro lado, también vamos a tener la influencia de medios de comunicación, que se va a ver destacada la sociedad que globaliza el ideal de la belleza en diferentes contextos sociales y culturales a través de los medios de comunicación, que estos van a imponer y valorizar la figura de delgadez del cuerpo para hombres y mujeres. Eh, y por otro lado, no sé si le puedas cambiar, por favor. Gracias. Y por otro lado vamos a tener los factores biológicos, que bueno, en estos van a incluir los estudios actuales que indican que pues la genética también tiene mucha contribución en estos trastornos alimentarios. Y por otro lado vamos a tener también el inicio de la pubertad, que es destacable por la acción de las hormonas esteroideas, también en la psicología pues de las conductas alimentarias y en la ansiedad. También así se va a ver pues la alteración de ciertos rasgos psicológicos en los cambios físicos, como el aumento de la cantidad de grasa corporal en las niñas. Y por último vamos a tener también el sobrepeso y la obesidad, que es un factor ahora sí que predisponente para contribuir a estos trastornos de conducta alimentaria. Y no, ¿le puedes cambiar, por favor? Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro equipo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? No, doctor. No, doctor, no tienen gracias. ninguna duda. Yo sí tengo una pregunta para el equipo que expuso ahorita lo de nutrición. ¿Qué diferencia hay entre nutrición y nutriología? ¿Quién me lo puede responder? Nutriología sería como el estudio, ¿no? ¿Y la nutrición? ¿O son lo mismo? Es que A ver, Jackie, tú que levantaste la mano. Pues yo creo que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero ¿a qué se refiere cada cosa? Quisiera que me estructuraran un concepto de lo que es nutrición y un concepto de lo que es la nutriología. Sí, Leonardo. Bueno, es que yo tengo entendido que la nutrición es el conjunto de procesos involucrados en la obtención, asimilación y el metabolismo de los nutrimentos para el organismo. Y bueno, ya propiamente la nutriología, pues vendría siendo el estudio, ¿no? De esto mismo. Viene siendo el estudio, ¿sí? Acuérdense que logos significa tratado de, ¿sí? O sea, ciencia, la que se encarga del estudio de la nutrición, ¿sí? Y esta nutriología como ciencia, como una materia como tal, ¿sí? Tiene diversos aspectos que tienen que ser relacionados. ¿Cuáles son esos aspectos? Estructuran un concepto. Si estás bien en lo primero que me dijiste, Leonardo, ¿sí? La nutrición se relaciona con todos los aspectos de la aportación de nutrimentos hacia el organismo, ¿sí? Tanto del aprovechamiento como su distribución bueno, más bien de la distribución y el aprovechamiento, así como de la eliminación de residuos
del aprovechamiento de estos nutrimentos. Ahora, la nutriología, ¿qué es? Pues va a ser la ciencia encargada de estudiar la alimentación. Pues sí, la ciencia que se encarga de estudiar la nutrición, pero se me queda muy corta la definición. Quiero que me la enriquezcan, quiero que me hagan un concepto más amplio. ¿Qué estudia la nutriología? También podría ser los nutrientes que componen los alimentos. Obviamente la nutriología se va a encargar del estudio de los nutrimentos, ¿sí? Pero en sí, ¿qué aspectos involucra estos? Nada más nos vamos a enfocar a los nutrimentos. La nutriología nada más estudia los puros nutrimentos. Sería una carrera muy corta, ¿no les parece? Porque la carrera es de aproximadamente casi como la carrera de medicina, es de 5 años, ¿sí? Entonces, como que para pasar unos 5 años estudiando nada más los nutrimentos, pues mejor me voy a biología molecular y veo las características moleculares de los nutrimentos, ¿sí? No, yo quiero que me hablen qué aspectos involucra toda la nutriología, ¿sí? Sí, efectivamente, va a estudiar a los nutrimentos, ¿sí? Va a estudiar el aprovechamiento de estos nutrimentos, va a estudiar el metabolismo de estos nutrimentos, va a estudiar cómo se eliminan sus residuos, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas involucra? ¿Puede ser los regímenes alimenticios? Bueno, sí, aquí entra también el aspecto del consumo con la variabilidad de los regímenes alimenticios que puede presentar. Pero ¿qué más? ¿Qué más aparte de eso? Quiero que busquen un concepto. Ahí tienen su celular rápidamente. Los que no estén conectados con el celular, busquen un concepto. Necesito que me digan que es una ciencia que se encarga del estudio de todos los aspectos que se relacionan con la nutrición, como son los aspectos socioculturales, religiosos, ¿sí? Geopolíticos. ¿Creen ustedes que todo esto que les estoy mencionando involucre al aspecto de la nutrición? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero aparte de esto tenemos otros aspectos, la de disponibilidad también. Sí, pues yo les puedo decir, es que tienen que comer caviar beluga por lo menos una vez a la semana. Oiga, doctor, pero pues aquí no tenemos caviar. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, actualmente ya con la distribución que hay de alimentos a nivel mundial, pues ahora sí ya podemos conseguir muchos alimentos que anteriormente solamente cuando salíamos fuera del país podíamos consumirlos, ¿verdad? Pero bueno, vamos. A lo que me refiero es a que en ciertas regiones determinadas no se puede contar con algún tipo de alimento, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos, todos estos factores que estamos viendo nosotros van a estar relacionados directamente con el estado nutricional de los individuos. ¿Ok? Miren, ahí ya le está proyectando al doctor Campos un concepto de lo que es la nutriología. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Porque yo vengo manejando. Yo se lo leo. Dice, es la ciencia que se ocupa de los alimentos, los nutrimentos y otras sustancias que aquellos contienen, su acción, interacción y equilibrio en relación con la salud y la enfermedad, así como los procesos por medio de los cuales el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustancias alimentarias o sus desechos. Además, se ocupa de aspectos socioeconómico-culturales y psicológicos relacionados con los alimentos y la alimentación. Ok. ¿Ya vieron cómo este concepto es más amplio? Cómo ya nos involucra otras cosas que son importantes de mencionar. Entonces, esa es la diferencia de lo que es la nutrición de lo que es la nutriología, ¿sí? Y obviamente, pues nosotros vemos los aspectos básicos de nutrición,
Sí, nos faltaban algunas cosas importantes, ahí le está subrayando ahorita algunos aspectos importantes el doctor Campos con respecto a estos conceptos generales que debemos de dominar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién ¿Qué nos otra podría, cosa? quién nos Sí, podría, adelante, Eduardo. ¿quién nos podría leer el concepto de nutrición de acuerdo a lo que Ramos Galván establece? Ahí está. ¿Quién dice yo para leer? Alguien del equipo, por Yo, favor, chicos. yo, doctor. Bueno, nutrición es un conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí que tienen lugar en todas y cada una de las células e incluyen la incorporación y utilización por parte del organismo de la energía y materiales estructurales y catalíticos, de los cuales depende la composición corporal, la salud y la vida misma. Muy bien. Y ahora lo que dice Casanueva. Yo se lo leo, doctor. Nutrición, el conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y excretan las sustancias nutritivas. Entonces, lo que pasa es la diferencia entre nutrición y nutriología, en esencia, es que la nutriología precisamente es la ciencia que es rama de la medicina y de la biología, que pues estudia precisamente todo, tanto el proceso de la nutrición como el estado de la nutrición. Y no solamente se estudia esta parte, sino dice ahí el concepto, ¿no? Nutrimentos, alimentos, la interacción que existe, ¿no? Para lograr un buen estado de salud y enfermedad. Y, y también se estudia el proceso en el cual se absorbe, se transporta, se utiliza y excretan las sustancias alimentarias. Es decir, se estudia el proceso de la nutrición. Ahora, a la nutrición lo podemos estudiar como un proceso y como un estado. El proceso de la nutrición es precisamente todas esas etapas en las cuales ingresa el alimento, se ingiere, se mastica, se deglute, se digiere y se absorben los nutrimentos. Ese es el proceso de la nutrición, que en términos, a grosso modo, los vamos a dividir en etapas. Las etapas de la nutrición, del proceso de la nutrición, se dividen en una etapa de aporte, en una etapa de utilización y en una etapa de eliminación. Una vez que ya los nutrimentos son ingeridos, una vez que los alimentos son ingeridos y los nutrimentos son absorbidos, van a llevar a cabo procesos metabólicos. ¿Para qué? Para que sean aprovechados, ya sea en forma de energía o en forma de síntesis de moléculas funcionales o estructurales, y a raíz de este proceso metabólico van a producirse metabolitos, catabolitos, que deben de eliminarse, productos de desecho, en pocas palabras, ya sea dentro del propio tubo digestivo, a través de la defecación, o productos catabólicos que van a producirse a raíz del metabolismo intermedio y los cuales se pueden eliminar por los principales emuntorios, por la orina, el sudor, la vía ventilatoria, etc. Un ejemplo de catabolitos que se producen en las rutas metabólicas, pues son los productos que se obtienen en la glucólisis, por ejemplo. Me queda claro que se produce energía ATP, pero también se produce agua, CO2, y esa agua y CO2, además de que contribuye a otros procesos metabólicos, por ejemplo, el CO2 se elimina por la vía ventilatoria. El agua puede contribuir a favorecer algunos procesos metabólicos o bien se puede eliminar, ¿no? Entonces, de la etapa de aporte en el proceso de la nutrición, nosotros hablamos de 4 eventos, ¿no? 4 eventos del proceso de la nutrición, que es la masticación, la deglución, la digestión y la absorción, que en pocas palabras son las etapas del proceso digestivo. Por eso decíamos, esos momentos finalmente terminamos integrando aquí en esta unidad lo que vimos anteriormente. En la unidad número 2 vimos cómo
está estructurado el sistema digestivo, pero también vimos cómo ocurren estas etapas del proceso de la digestión, cómo ocurre una masticación, la deglución, la misma digestión de nutrimentos y finalmente los procesos, el momento de la absorción a través de ese mecanismo de asimilación que hablamos del intestino delgado. Una vez que se absorben los nutrimentos, van a llevar a cabo proceso de metabolismo, ya sea anabólico o catabólico, ¿no? Ya lo hablaban en el tema de hígado, ya habíamos visto algunas vías metabólicas relevantes donde los nutrimentos o me forman energía o forman moléculas estructural y funcionalmente relevantes, ¿no? Yo les decía en hígado, bueno, en lugar de manejarlo como anabolismo y catabolismo, bueno, manejémoslo de acuerdo al estado del paciente, del ser humano, ya sea que esté en proceso de estado postprandial o en estado de ayuno, ¿no? ¿Qué vías metabólicas se llevan a cabo? Y ya una vez que se llevan a cabo esas vías metabólicas, de ahí se producen productos de desecho. Bueno, si estamos en el tubo digestivo, todos esos nutrimentos que no fueron aprovechados por el organismo, es decir, no fueron absorbidos, finalmente van a formar parte de los productos de desecho que vamos a eliminar a través de la defecación. Entonces, no solamente eliminamos productos de desecho propios del proceso de la nutrición, sino también desechamos agua, bacterias, decían en la unidad en hígado también desechamos pigmentos biliares, sales biliares igual, ¿no? Ácidos biliares que ya no son aprovechados por el propio organismo. Y también a través de otros emuntorios se eliminan otros productos de desecho. Ya decíamos el agua, el CO2, pero también podríamos aquí mencionar a la urea, al ácido úrico que vimos hace rato. Ahora, lo que decía el doctor es importantísimo. Hablando sobre los factores que determinan el estado de la nutrición de una población o de un individuo, son tres en forma esencial. Vamos a hablar por una parte de la disponibilidad. Permítanme tantito, déjenme, voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a volver a compartir de nueva cuenta, porque me aparece ahí un cuadro que no me gusta. Ahí está. Con respecto a esto, jóvenes, vamos a hablar de disponibilidad, de utilización y de consumo. Vámonos por partes. Factores que afectan la disponibilidad de los alimentos y por lo tanto el estado de la nutrición de una población o de un individuo. Vámonos por partes, decíamos. Bueno, tenemos tres. La disponibilidad se refiere a que yo tenga a disposición cercana o lejanamente los alimentos y con esto yo pueda en un momento dado acceder a los mismos para tener un buen estado de la nutrición. Aquí lo que decía el doctor es clave. Factores políticos, factores económicos, factores geográficos, clima, importación y exportación de alimentos, ¿no? Agricultura, si mi país es un país que fomenta la agricultura, pues yo voy a tener una mayor disponibilidad de ciertos alimentos. La cuestión política, ¿no? Las políticas en salud y en nutrición tienen mucho que ver. La cuestión económica, digo, no está por demás decirlo, pero también, por ejemplo, el factor inflacionario también afecta, ¿no? Más que estamos ahorita en una situación de inflación importante, por supuesto que esto va a encarecer los productos alimentarios y esto va a afectar en la disponibilidad, ¿no? En el acceso de que yo tenga a un kilo de manzana, un kilo de limón, etcétera. La cuestión geográfica, ¿no? La importación, exportación, la capacidad del país que tenga de exportar ciertos alimentos y de importar también otros, ¿no? Si yo, por ejemplo, si mi país es un país productor de tomate, por ejemplo, sería poco conveniente para mi bolsillo comprar tomate del extranjero, ¿no? La cuestión clima también tiene mucho que ver, ¿no? Si en zonas tropicales van a tener acceso a frutos, ¿no? Precisamente de temporada de la misma región, que por ejemplo en zonas áridas.
Si yo vivo en la costa, tengo mayor disponibilidad de alimentos del mar, ¿no? También todo eso refiere a la disponibilidad. Con respecto al consumo, aquí tienen que ver cuestiones de religión, cuestiones de tradiciones, cuestiones de medios de comunicación que influyen en la decisión de que yo consuma o no un alimento. Si yo, por ejemplo, profeso la religión judía, no voy a comer puerco, carne de cerdo, porque para mí, como si soy judío, pues resulta que para mí representa la carne de cerdo lo más impuro, ¿no? De acuerdo a esa cultura. Si yo profeso o si soy hindú, pues resulta que no, los hindúes no tienden a consumir la carne de res, la vaca, ¿no? En este caso, pues la consideran sagrada. Tradiciones, la tradición mexicana, ¿no? Pues nosotros en México somos muy dados a festejar por cualquier cosa, ¿no? Día de Muertos, en fiestas patrias, ¿no? Muy dado a comer antojitos mexicanos, comida mexicana en general. Entonces, esas tradiciones, ¿no? Si festejamos una boda y más que eso en un pueblo, si ustedes han ido a alguna boda en algún pueblo, ahí las bodas son de prácticamente una semana. ¿Y qué hacen en los pueblos? Barbacoa, carnitas, pulque, bueno, una cantidad inmensa, ¿no? De comida, asado de boda, por ejemplo, en Zacatecas. Entonces, todo eso va a afectar. Naturalmente, también los medios de comunicación influyen mucho y más para fomentar el consumo de alimentos que a ellos les interesa vender, ¿no? Háblese en particular de los alimentos chatarra, ¿no? Muy dado que aparezca el comercial de Domino's Pizza, de Little Caesar, de Carl's Jr., de Burger King, etcétera, ¿no? Entonces, eso me va a afectar en el consumo. Si yo veo el comercial de Carl's Jr. y veo la hamburguesa muy sabrosa, la parrilla, me va a hacer antojadiza esa hamburguesa y yo automáticamente voy a ir a un Carl's Jr. a comprar una hamburguesa, o un Domino's, o un Little Caesar. Si yo veo la Little Caesar, que además de que me la presentan muy sabrosa, me la presentan económica, a 80 y tantos pesos la pizza, voy corriendo a Little Caesar. Si no por nada vemos las filas gigantescas en Little Caesar, ¿no? Claro que no es lo conveniente de consumir. Y en cuanto a la utilización, tiene que ver básicamente con la cuestión individual propia del organismo. Es decir, la manera en cómo el organismo va a aprovechar todo lo que va a consumir y que tenga a su disposición en su medio ambiente. Por supuesto que aquí, si una persona es saludable, pues va a poder utilizar y aprovechar la gran mayoría de los nutrimentos. Pero si una persona tiene algún trastorno metabólico, algún trastorno en el propio tubo digestivo, pues por supuesto la utilización de esos nutrimentos van a verse afectadas. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar ejemplos muy generales: paciente con diabetes. Por supuesto que la utilización y la restricción que va a tener este paciente va a ser diferente a la que tenga una persona saludable. Una persona con enfermedad celíaca que sea intolerante al gluten, por supuesto que va a tener ciertas restricciones. Una persona con enfermedad hepática, renal, con hipotiroidismo, su utilización de nutrimentos va a verse afectada con relación a una persona saludable. Pero olvídense de la parte de enfermedad. Simplemente por grupos de edades, la utilización de los nutrimentos y de los alimentos va a ser distinta acorde a la edad. Yo no le voy a dar a un bebé, a un neonato, a un lactante menor, unos tacos al pastor para comer. Me queda claro, ¿no? Y a una persona adulta mayor no le voy a dar leche materna. Me queda claro, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, género, estado físico, ¿no? Hablaban de embarazo, lactancia y algunos otros trastornos, algunos problemas, enfermedades crónicas que padezca un individuo, van a afectar en la utilización de los nutrimentos. ¿Vale? Por supuesto que también parte de los conceptos tenemos que englobar alimentación y dieta, ¿no? Alimentación. Primero, la de alimento. La de alimento, también importante, que bueno, en este caso ahorita
Ahorita sale la definición, no sé. ¿Y qué significa el alimento? Porque hay diferentes significados del alimento. Bueno, sí, gracias, Eduardo. Perdón, qué bueno que lo tienes a la mano. Sí, nuevamente, perdón, compartimos pantalla. Bueno, en este caso, alimentación, pues simplemente es la obtención de los nutrimentos por el organismo, ¿no? A través de la ingestión, ¿no? Ya sea también por infusión intravenosa. Ojo, ustedes cuando vayan a hospitales van a darse cuenta que no solamente la alimentación es por vía enteral, por la vía clásica, ¿no? Sino también podemos llevar a cabo nutrición parenteral cuando un paciente, por ejemplo, no puede alimentarse por vía oral, ya sea porque tiene una pancreatitis, porque es un gran quemado, porque tiene una sepsis. Bueno, hay varias razones por las cuales podamos alimentar a un paciente por vía intravenosa, ¿no? Por nutrición parenteral. También por una sonda intestinal lo podemos alimentar. Entonces, la alimentación es la obtención de los nutrimentos por el organismo, ¿no? Ya sea por la vía clásica o por otras vías. Y la dieta es lo que yo consumo durante todo el día. Es el conjunto de alimentos y platillos que se consumen en un periodo de tiempo, en este caso en un día, ¿no? Independientemente de que yo consuma ensalada, una carne, una pechuga asada, una pizza de Little Caesars, una hamburguesa del Cars, etcétera, 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 todo lo que yo consumo en un día, a eso le conozco como dieta. Por eso es importante también romper los tabús de, es que yo estoy a dieta. No, pues yo también estoy a dieta en ese caso, ¿no? No, pero es que yo estoy a dieta porque estoy bajando de peso. Bueno, pues yo no necesito bajar de peso, pero igual estoy a dieta. Oye, pero ¿por qué tú dices que estás a dieta? Porque dieta es lo que tú consumes en un día, así de simple. Independientemente de que tú consumas tu dieta mediterránea o que te haya indicado tu nutriólogo o tú consumas menos calorías que las que consumo yo, pero al final del día ambos estamos consumiendo alimentos, ambos nos estamos alimentando en el desayuno, comida y cena y todo eso engloba lo que es una dieta. Entonces, para aquellos que digan, para que cuando les digan a ustedes, oye, es que yo estoy a dieta, respondan, yo también estoy a dieta. Oye, pero ¿tampoco tú también estás bajando de peso? No, yo estoy en mi peso normal, pero yo estoy haciendo dieta porque la dieta es todo lo que tú consumes en un día. Lo que tú estás haciendo para bajar de peso, para la persona que aplica este concepto, tú lo que estás haciendo es un régimen de alimentación saludable que tu nutriólogo te indicó porque estás bajando, porque tú estás con exceso de peso, porque tú necesitas bajar grasa visceral, etcétera, ¿no? Da igual la razón por la cual esté en régimen alimentario, ¿no? Bueno, por aquí el doctor comentaba sobre el significado de alimento. Bueno, de entrada es importante comentar, déjenme aquí presentar nuevamente. Aquí está. Bueno. Bueno, de entrada, ¿cómo definiríamos cuál sería el concepto de un alimento? Un alimento es cualquier tejido vegetal o animal que contenga los nutrimentos, ¿vale? Así de fácil. Entonces, el objetivo del alimento, bueno, ya como significado, el alimento pues lo vamos a considerar como un atractivo sensorial o organoléptico, ¿no? Si me lo presentan, obviamente no va a tener el mismo atractivo organoléptico que yo vea el pescado crudo, así recién salido del mar, a que si yo lo tengo ya preparado a la talla, o sea, ya abierto en mariposa, recién salido del zarandeador, con achiote y con mayonesa y todo este asunto, y con su ensalada y su arroz, así como se los presentan en Iztapa o en Acapulco, a la talla, ¿no? O en Nayarit, por ejemplo. Entonces, al alimento le debe tener un atractivo organoléptico para que yo me lo pueda comer. Volviendo a la hamburguesa, no es lo mismo que yo vea la carne cruda de la hamburguesa antes de meterla a la parrilla, a que si yo veo la carne de la hamburguesa ya previamente ya asada, jugosa, ¿no? Que se le escurren los juguitos de la carne y además
con el pan y con la lechuga y el tomate y la cápsula, etcétera, pues obviamente el atractivo organoléptico de la hamburguesa va a ser mucho mejor si me la presentan ya preparada a que si me la presentan por separado. También, ojo, el alimento, bueno, debe ser económicamente accesible, aunque bueno, no por ser económico vamos a elegir los alimentos que menos nos convengan, ¿no? Por supuesto que es importante saber seleccionar los alimentos económicos, pero que sean nutrimentalmente de mayor valor, ¿no? De mayor valor nutrimental. Tiene también propósitos culinarios, ¿no? También, puesto, ¿no? Bueno, es inclusive hasta el alimento lo consideramos como un ritual, ¿no? Ya decíamos en cuestión tradicional, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, pues es motivo para podernos reunir y comer, ¿no? Entonces, aquí está ahora sí la definición del alimento, ¿no? Cualquier órgano, tejido o secreción de origen animal o vegetal que cumple con las siguientes características. Es inocuo, es accesible, es atractivo organoléptico y aceptado por un grupo social. ¿Sale? Inocuo, lo que decían hace rato, que no me genera ningún daño. Accesible, acorde a la disponibilidad, decíamos hace un rato. Pues si yo tengo la posibilidad de ir al supermercado, al Walmart, al Chedraui, a comprarme mi kilo de manzana, o sea, ahí aumenta la accesibilidad. No va a ser lo mismo que yo viva en Salsipuedes o en Pinches Bravas, donde estoy en lo más alto y recóndito del mundo, y un Chedraui o un Walmart me quedan a 2 horas. Pero si yo tengo cultivo de hortalizas, pues de eso voy a disponer, ¿no? Atractivo organoléptico, lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo que yo les presente la carne cruda a la carne asada, ya, ¿no? El corte de carne, ¿no? Y más si lo acompaño con papitas o con alguna pasta, etcétera, ¿no? Y aceptado por un grupo social. Decíamos hace un rato, si yo profeso la religión judía, va a ser un insulto para el judío que tú lo invites a comer carnitas, ¿no? Te la va a refrescar. Pero si yo no soy judío, pues un kilo de carnitas te lo acepto excelentemente. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos una cultura mexicana donde aceptamos cierto grupo de alimentos y que esto en cierta manera nos enriquece nuestras tradiciones y nuestra cultura. Y bueno, como significado del alimento, ya integrando todo lo que acabamos de mencionar, el alimento representa un estímulo emocional. ¿Quién de ustedes no se estimula emocionalmente por comer? Yo creo que la gran mayoría de todos encontramos en el alimento una manera de satisfacer ciertos placeres, ¿no? Porque a la vez estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades primarias, ¿no? Una necesidad primaria es comer, otra de ellas es respirar, otra de ellas es dormir. Entonces, para mí, en este caso, el comer representa el satisfacer un placer, es placentero comer, ¿no? Salvo que tengamos, o salvo que sea una persona con algún trastorno de la conducta alimentaria que no le satisfaga el comer, pues la gran mayoría de nosotros nos satisfacemos el hecho de comer. Claro que hay alimentos, y esto haciendo un breve paréntesis, hay alimentos que son más placenteros que otros, ¿no? Yo les podría ejemplificar. ¿Qué les parece si mencionamos el helado, las papas fritas, ¿no? El queso, no sé, se me ocurre todo los alimentos que tengan el sabor umami, que despierten ese placer, ¿no? Lo decíamos en boca. Todo eso va a generar estímulo emocional, ¿no? El alimento también va a ser un estimulador psicológico, por supuesto. No va a ser lo mismo no va a ser la misma atención que tú vas a prestar si tú estás previamente alimentado a que si no te alimentas. A mí me pasaba mucho en presencial con los alumnos, sobre todo a las 7 de la mañana que llegaban al aula sin desayunarse, y casi siempre los que llegaban en este estado se me dormían por sobre los que ya venían previamente almorzados, ¿no? Previamente desayunados. Bueno, me queda claro que hay personas que por la cuestión geográfica en donde viven, les es más difícil desayunarse, venirse desayunados, que aquellos que viven cerca.
Sí, pero esto te afecta tu rendimiento mental, tu rendimiento físico mismo. Entonces, el alimento representa un estimulador psicológico también. Para que tú rindas mental, cognitivamente, necesitas estar bien alimentado. Bueno, ya decíamos que es un satisfactor de necesidades, no es una necesidad primaria. Es un vehículo de nutrimentos, ¿no? Decían en la definición, el alimento es un vehículo donde ahí se van a transportar todos los nutrimentos, tanto macro como micronutrimentos, o lo que es lo mismo, los nutrimentos energéticos como no energéticos, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas como energéticos, como los no energéticos que son vitaminas, iones inorgánicos y el agua. Y por supuesto que también el alimento significa que me va a ayudar a integrarme tanto familiar, social, como socialmente, ¿no? Es muy conocido que el ser humano, para poder integrarse y para poder socializar, muchas veces utiliza como pretexto, ¿no? Entre comillas, al acto de comer. Entonces, cuidado, ¿no? Domingo familiar, a lo mejor no me gusta mucho visitar la casa de mis tías, pero bueno, finalmente, de alguna manera yo me estoy integrando a ese núcleo familiar, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor me gustará no convivir con mis tías, pero sí me gusta convivir con mis primos, ¿no? Los hijos de mis tías, ¿no? A lo mejor como que mis tías no me caen muy bien que digamos, pero sus hijos, no, pues yo me llevo de acuerdos con ellos. ¿Y cuál es el pretexto para reunirnos? Pues el hecho de que nos vamos a reunir en la casa de la tía fulana de tal, y resulta que la tía organizó un mole, ¿no? Un mole con arroz, o un pozole, o una carne asada. Vayan ustedes da igual realmente la razón, ¿no? O ustedes mismos, ¿no? Pues resulta que, no sé, Valeria organiza una carne asada en su casa, en su jardín, tiene un jardín muy grande y invita a todo el grupo, ¿no? Entonces, todos jalamos hacia la casa de Valeria a echarnos la carnita asada, y eso a nosotros nos ayuda a integrarnos como grupo, como equipo de trabajo, ¿no? Si yo voy a cerrar un negocio porque resulta que trabajo en una concesionaria automotriz y pues voy a cerrar un contrato muy jugoso para mi concesionaria, a lo mejor a los interesados en que van a invertir en esa concesionaria con quien voy a cerrar el negocio, los invito a la mansión, o los invito a Italianis, ¿no? O los invito a un lugar de cachetos para comer, aprovechar el que vamos a comer, pero además ahí cerramos el negocio, ¿no? Entablamos conversación y hacemos una buena negociación. Entonces, es un integrador social y familiar. ¿Qué les parece, jóvenes? Esto es complementario a lo que dieron las compañeras eh, del equipo del tema. No sé si hay algo más que comentar, doctor. No, está muy bien, muy completo. Qué bueno que lo tenías a la mano, que básicamente sí fue lo que noté, que nos faltó revisar esos aspectos básicos de la nutrición que teníamos que haber tocado. Y por eso traté de que en un inicio, pues ellos fueran los que estructuraran los conceptos, pero qué bueno que los tenías a la mano. Entonces, esto es importante, chicos, porque pues como le está diciendo el doctor Campos, o sea, siempre tenemos que tener una base y ver cómo va a repercutir en el estado de salud de los individuos, de las personas, de nuestros pacientes, ¿sí? No nada más es entrarle a ver, hay trastornos de la nutrición que puede ser una mala nutrición con obesidad y desnutrición, o puede haber trastornos psiquiátricos de la nutrición como son la anorexia, la bulimia, ¿sí? Bueno, y otros tantos que pueden existir, ¿sí? Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿De dónde deriva todo esto? Pues deriva de ver nosotros que hay aspectos básicos que nos van a enmarcar a nosotros qué tipo de nutrimentos, qué tipo de alimentos son los que son más recomendados para determinado tipo de personas, ¿sí? Ustedes, como les estaba diciendo el doctor Campos, hay muchos tipos de dietas, hay muchas dietas que pueden ser estructuradas. Si es estructurado por un nutriólogo, por un médico, está bien, adelante, pueden llevarla. Pero si son de esas dietas que se publican en sitios de internet o que se sugieren en la televisión, en el radio,
sí, como lo hace Marta de Baile, que ella se cree experta de todo y quiere dar ella recetas de nutrición y hasta ya luego hasta prescribe medicamentos sin saber de qué se trata lo que está haciendo la señora, ¿sí? Eso está mal, porque no existe una dieta generalizada para todo el mundo, tiene que ser una dieta particularizada, ¿sí? Que tiene que ser individual, se tienen que ver las características de cada persona para poder estructurarle su dieta específicamente y obviamente conociendo todas estas situaciones de que nuestros nutrimentos, tenemos nutrimentos energéticos, tenemos nutrimentos que van a ser reguladores o plásticos, ¿sí? Y que básicamente nosotros partiendo de esto, pues entonces nosotros vamos a hacer una valoración del individuo y de esta manera determinar qué tipo de nutrimentos son los que son más recomendables para cada quien, ¿sí? Entonces, gracias Eduardo, no, está muy completo, qué bueno que lo completamos y de esta manera pues ya queda más completo el tema. ¿Alguna duda, chicos, preguntas, aclaraciones? Perdón, yo destacaría también que, bueno, siguiendo la exposición del equipo, yo también percibí que faltó un poco a destacar con respecto a la valoración del estado de la nutrición, porque al final del día así se llama la unidad, ¿no? Nosotros antes, en el programa anterior, digo, haciendo un preámbulo de lo que voy a comentar, anteriormente en el programa dábamos lo que conocemos como introducción a la nutriología, que es básicamente todo lo que estábamos hablando, tanto el equipo como lo que complementamos hace un ratito. Ahora se comenta que es valoración del estado de valoración nutrimental, pero en esencia igual es una introducción a la nutriología. Pero aquí el punto es que la parte medular, ¿no? de la unidad y del tema, pues es precisamente valoración de la nutrición. Entonces, para hablar de valoración nutrimental, tendríamos que hablar de los métodos indirectos y directos de valorar el estado de la nutrición. Métodos indirectos, ¿cuáles serían los métodos indirectos que podríamos utilizar? Pues básicamente Perdón, Eduardo, perdón que te interrumpa. Quisiera mejor que lo prepararan para que lo dieran ellos mañana. Exactamente, no estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, doctor. Sí, de hecho. No porque no quiera que se los des. Sí, quisiera que el equipo se encargara de preparar eso de valoración nutricional, porque sí es, pues como tú lo dices, es parte de de la unidad, es lo esencial de la unidad, cómo lo vamos a valorar, ¿sí? Para cómo le vamos a entrar clínicamente nosotros a un paciente. Entonces, sí quisiera que lo prepararan ellos. Sí, no quisiera interrumpirte, yo sé que ya vas encargado y que sí, pues son aspectos que nosotros ya los tenemos previstos y que tenemos que tocarlos, ¿sí? Entonces, si me lo permites, mejor quisiera que concluyéramos mejor la clase del día de hoy y darles la oportunidad de que ellos lo preparen para el día de mañana. ¿Están de acuerdo también ustedes, chicos, del equipo? Sí, doctor. Creo que ya se fueron a desayunar y nos dejaron aquí colgados, chicos. Entonces, ya voy a detener la grabación